La propuesta del emperador, parte 5. Bart y Oliver veían a la culpable y lastimosamente ya estaba muerta, por lo que su investigación llegaba hasta ahí. Y más porque incluso el rostro de esta mujer estaba irreconocible. Y dado a que el príncipe Julson actuó para salvar a la emperatriz, los dejaba desconcertados. Pero aún así con ello, Bart sabía que posiblemente todo haya sido culpa de Julson, porque estaba actuando extraño. Era evidente que algo está escondiendo. Unos minutos después, ya Bart llegaba a ver a Penélope. Se encontraba con su suegro, el cual quería conversar con el emperador. El emperador lo permitió y así el padre de Penélope, sin rodeos, le decía que le permita llevarse a su hija a su residencia, pues para él era lo mejor, así su hija no estará rodeada de extraños. El emperador quería explicarle que él cuidará de ella, pero pronto su suegro le aclaró que ya su hija había decidido que no irá. Ella había decidido quedarse junto a Bart. Esto que ocurrió era algo que ya esperaba y todos sabían, pues desde que ella se convirtió en emperatriz su vida correría peligro, así que pensaba afrontarlo todo y quedarse en el palacio, como la emperatriz del Imperio de la Bata. Su padre estaba orgulloso, su niña había crecido y ha tomado una decisión como emperatriz, pero como padre se sentía triste y le pedía a Bart que cuidara a su hija, y Bart así lo prometió, cuidar de ella con su propia vida. Ya durante la noche Bart llegaba a la habitación, sabía que ella estaba nerviosa, así que le pidió salir a caminar por el palacio. Conversaban de Jean y él apenas recibió tratamiento, se fue. Bart le pedía a Penélope que no se preocupara, el señor Jean está bien, pero no era eso lo que le tenía mal. Es el primer evento que participa como emperatriz y todo salió mal. Seguramente los nobles ahora estarán más en su contra. Y en eso Bart la abrazó. Adora saber que ella está bien y solo eso lo hace feliz. Penélope lo abrazaba con fuerza y estaba feliz de poder estar a su lado. Y en esa noche, bajo la tenue luz de la luna, se besaban. Por otro lado, Julson llegaba a casa, encontrándose con su hermana. Él no quiso decirle nada, pero enseguida Julia le dijo si es verdad que salvó a esa mujer en el Aingen. Al verlo furioso, le pedía calmarse, pues ella lo apoya. Sabe que él desea a esa mujer. Julson no pensaba escucharla, pero en eso Julia le decía que hay una forma de hacer que Bart sufra por siempre, y es que esa mujer se vuelva suya. Ver a la persona que amas en brazos de otro es tan terrible como verla morir. Y Julia le informaba que todo ya está listo para que ella tenga a Bart y él a Penélope. Al día siguiente se despidieron de la familia de Penélope, quienes se habían quedado a dormir en el palacio, aunque la despedida era dura porque tenían miedo por su Penélope. Tras irse, Bart le contó a Penélope que irá a ver a Lord Jean y quería saber si ella lo acompañará. Ella deseaba saber cómo está, pero antes debía dar de comer a Mary. Mientras la veía comer, notó que ella tenía una herida en su espalda, justo donde se lastimó Lord Jean. Mary, al escuchar esto, se sobresaltó y así Penélope la miraba. Se parece mucho a él, pero no le dio importancia. Casi la descubren. Un poco más tarde, Bart, Penélope y Jean conversaban. Al parecer, él ya estaba mejor y dado a su acto heroico, Bart deseaba darle una retribución generosa. Jean se negaba a aceptar, pero ya recibía los regaños de Penélope, así que apenas sepa, se los iba a decir. En eso Bart pedía quedarse a solas con Jean. Tras irse Penélope, ahora sí conversaban en serio. Bart había notado que él no estaba en la lista de asistentes a la Ingen y nadie lo vio antes del incidente, así que preguntaba: ¿Quién es usted exactamente? Mientras tanto, la marquesa de Senia había organizado una fiesta de té, en la cual el tema principal era el Aingen. Todas hablaban del incidente y sobre todo una de ellas envidiaba a la emperatriz. 3 hombres hermosos la protegieron, pero de pronto la marquesa hablaba. Mencionaba que es extraño que hombres abracen a una mujer casada y le daba vergüenza que ella siga comportándose como si estuviera soltera. Y así todas entendían el chisme. Querían saber qué sabe ella de la emperatriz cuando era soltera. La marquesa afirmaba que era una especulación, pero pronto unían cabos. Recordaban que vieron a Penélope muy entretenida con el príncipe Julson, y hasta ahí llegó el secreto.
Por otro lado, Bart quería saber cómo Jen supo que la emperatriz iba a estar en peligro. Jen explicaba que ingresó a la Ingen porque logró colarse. Deseaba mucho ver las flechas mágicas y por eso tuvo que hacer algo indecoroso. Bart como que no le creyó mucho, pero sus excusas eran buenas, supuestamente. Así que le pedía disculpas por desconfiar de él. Tras eso, Jen se fue, pero apenas Oliver ingresó, Bart le pedía que investigara disimuladamente a Lord Jen, aunque también pedía ver al príncipe Julson de inmediato. Mientras tanto, Vegas y Vicky estaban llevando a Penélope al gran templo de la diosa de Helenia, la protectora del universo, quien representa la victoria y la recuperación. Penélope, al conocer este lugar, esperaba quedarse a solas. Quería presentarse ante la gran diosa Helenia. Le contaba que han sido días muy difíciles e intentaron acabar con ella. Aparte, supo que ese hombre gentil es el príncipe Julson, aquel que cometió una atrocidad en el pasado. Al momento ya se ponía seria, debía rezar, pedía por su familia y por todos quienes la rodean. Pero en medio de su rezo, Julson ingresaba. Penélope sintió su presencia y lo veía. Minutos antes, Julson salió a caminar, pensando en lo que su hermana le dijo, y recordaba cada momento con Penélope. En eso ingresó al templo y al verla, simplemente sus piernas la llevaron a ella. Por un momento pensó que su mente estaba burlándose de él, y no, solo que al verse, Penélope no reaccionó bien. Quería irse y así de golpe se tropezaba. Él la salvó y en eso ella le agradecía. Pedía disculpas y lo llamaba Príncipe Julson. Y ahora él entendía por qué reacciona así. Ella había sido quien ha estado insistiendo en hacerse amiga de él. Pero ahora que sabe quién es, lo trata con frialdad. La llamaba Dos Caras y eso le enfureció, porque era muy posible que él se haya acercado a ella con una segunda intención. De todas maneras, le agradecía por haberla salvado en el Aingen. Sin embargo, ya no debían volver a verse. Ella se iba, pero al decirle esto, Julson sentía su corazón a punto de estallar. Recordaba cómo su madre huyó de él, quería alcanzarla y en un impulso terminó sujetando a Penélope. Penélope quería que la soltara, pero él apenas estaba entendiendo lo que le sucede con esta mujer, y así sin más mencionaba que no la va a soltar. Se veía dulce, pero en eso Bart llegaba, y con voz agresiva le decía: Suéltala inmediatamente. Así se acercó y se interpuso entre ellos. Ya las gemelas llegaban, pero este escándalo fue demasiado. Todos hablaban mal de Penélope. Ella trataba de aclararlo, pero Bart estaba muy enojado, así que le decía que hablarán después. Penélope se fue y Bart se llevaba a Julson. Ya al estar a solas, rápidamente usando su poder hizo que Julson se pusiera de rodillas, pues se atrevió a tocar a su esposa y en su propio espacio. Pero Julson le contaba que solo quería agradecerle a Penélope por haberle devuelto el pañuelo durante la Ingent. Bart no quería escucharlo, pero Julson continuaba. Incluso si él no le cree, hay testigos que los vieron juntos antes de la Ingent, y eso sí que lo perturbó. Por otro lado, Penélope estaba preocupada. Sabía que dado a que Julson la sujetó, todo el mundo se está haciendo una mala idea. Sabía que Bart estaba molesto, pero le daba más rabia porque ella no había hecho nada malo, así que no tenía por qué sentirse mal, solamente debía conversarlo con el emperador y ya. Tras su frustración se fue a su jardín y ya en la tarde regresaba. Quería ver al emperador, pero terminaba encontrándose con Oliver, el cual le dio una mala noticia: que hoy el emperador pasará la noche en el palacio principal. Y tras darle la noticia se fue. Penélope estaba triste. Regresó a su habitación y ni siquiera cenó. Estaba sola en ese cuarto tan grande y era frustrante. Ni siquiera el emperador tuvo la delicadeza de venir a hablar con ella para poderle explicar lo que ocurrió. Justo hoy dormir en otro lado era injusto. Lo extrañaba y estaba decepcionada. Empezaba a gritar que es una lacra inmunda. ¿Cómo se le ocurre dormir en otro lado justo hoy? Pero así de golpe Bart llegaba y escuchó su insulto. Penélope no entendía por qué le dijo que no iba a venir.
Y sí, tenía mucho trabajo, así que regresará después. Pero como prometió conversar con ella, estaba aquí. Penélope lo abrazaba y lloraba, lo golpeaba porque tenía razones para estar enojada con ella. Por eso tenía miedo de que se haya decepcionado. Pero Bart la abrazaba y confiaba en ella tan ciegamente que jamás la dejará ir. Durante toda la noche Penélope le explicó todo, el cómo lo conoció y sabía que él no supo que ella era la emperatriz. Incluso en una ocasión él preguntó su nombre. Bart entendía todo y le pedía que no se preocupara, que él lo resolverá. Al día siguiente Penélope realizaba muchas cosas deliciosas. Quería llevarle mucha comida rica al emperador. Bellis y Vicky, quienes probaban su comida, estaban encantadas. Seguramente si ellas tuvieran una abuelita, les cocinaría así. Esto sorprendió a Penélope y las gemelas le contaban que el emperador las rescató a las dos de un orfanato que estaba cerrando tras la guerra. El emperador las trajo al palacio a vivir. Él jamás las quiso tener como sirvientas, pero ellas querían retribuirle toda su ayuda. Y esto emocionó a Penélope. Son tan bellas a pesar de haber sufrido tanto. A minutos, Penélope fue a ver al emperador, pero mientras pasaba por el pasillo, todos la miraban como juzgándola. Aún así, estaba por tocar la puerta de la oficina y en eso, escuchaba que estaba ocupado. Al parecer, los nobles estaban gritando pidiéndole a Bart que destronaran a la emperatriz inmoral. Minutos antes Julia estaba feliz. La marquesa de Senia le contaba el cómo se difundió este rumor y Julia se sentía triste supuestamente. Había confiado en ella, pero entendía que aquí la única culpable de ser inmoral era la emperatriz. Y la marquesa de Senia decía que sí, así es, y dejó de tener culpa por el chisme que difundió. Y así Julia ganaba. En ese mismo instante, el marqués de Senia junto a Barmont y otro noble influyente llegaron a exigirle al emperador que destronara a la emperatriz inmoral. Se supone que la emperatriz debe ser símbolo de nobleza y responsable. El emperador sabía mejor que nadie que Penélope es inocente, pero para los nobles era necesario mantener la dignidad del imperio. Con esto Bart se enfureció. Ya no iba a permitir que sigan hablando mal de su esposa. Es incluso capaz de mandar a la cárcel a quienes ataquen a la familia imperial. Todo esto escuchaba Penélope. Estaba asustada y en eso escuchaba que ya salían. Rápidamente corrió a esconderse. Penny escuchaba todo lo que Barmont y Senia hablaban. Y Barmont no estaba de acuerdo con lo que pasó. Solamente fue un rumor sin verificación, pero para Senia todo era verdad. Pues claro, su mujer es la esencia del chisme. En eso Barmont mencionó que ya no se meterá en ese asunto y así los dejaba. Al darse cuenta de Penélope se acercó y le pedía que saliera. Penélope le agradecía por defenderla, pero Barmont no la defendió. Solamente le advertía. En este momento en el palacio nadie está de su lado. Es hija de un varón sin méritos, no es estudiada ni respetuosa y lo único bueno que tiene es el amor del emperador. Eso es lo que la gente piensa de ella y no están equivocados. Así que Barmont le aconsejaba que si va a seguir escondiéndose tras su majestad, lo mejor es que abandone el trono por voluntad propia. Penélope agradeció el consejo. Es tan parecido a su hija, la cual aclaró su mente para que ella se convierta en la emperatriz. Entendía el por qué muchos ni la respetan como emperatriz, pero esperaba que en su rol actual pudiera contar con la ayuda del conde Barmont. Pensaba de a poco poner a la gente de su lado, y será más fácil si una figura pública la apoya. Para Barmont era ridículo, la está juzgando, pero para ella no era así. Acaba de señalar todas sus debilidades y apreciaba eso. Así estiraba su mano y Barmont entendía por qué el emperador la escogió, pero le pedía aún no estirar su mano. Cuando todo esto se solucione, él mismo solicitará una audiencia con ella. Con esta afirmación, Penélope estaba más cerca de conseguir su apoyo. Ya en la noche pensaba mucho en cómo manejar esta situación. En eso Bart llegaba. Sabía que Penélope escuchó todo lo que dijeron los ministros, pero él pensaba solucionar todo. Aunque Penélope estaba decidida, ella lo hará. Quería dejar de ser inexperta e incluso poco confiable, así que ella quería dejar de depender del emperador para convertirse en una verdadera emperatriz. Y Bart lo permitió. Al día siguiente Penélope estaba abrumada, tenía tanto que hacer, pues anoche Bart le había comentado que en una semana se dará la reunión de gabinete mensual, en la cual participan todos los funcionarios del gobierno, y para Bart era una buena idea que ella organizara esa reunión y la dirija.
así que pensaba enviar todos los detalles con Oliver. Además, todo esto será un secreto. En eso, mientras recordaba, Jen aparecía de la nada, la asustaba, pero al verla preocupada quería saber qué le ocurre. Dado a que él como Mary sabe demasiado, además que la habitación de al lado seguro tiene pared de papel, porque logró escuchar todo lo de anoche, y Penélope le platicaba que estaba en un escándalo por su amistad con Julson, ex amistad. Ella no sabía quién era al principio, pero ahora todo se confundió. Y Jen recordaba que muchas veces vio sonrojado a Julson, así que seguramente él está enamorado de ella. Pero hoy pensaba ayudar a la emperatriz. Le aconsejaba realizar una declaración para resolver la situación, así que debía buscar el origen del rumor. Jen aconsejaba usar un cuchillo metafórico, encerrarlos hasta que alguien confiese, pero para Penélope esa no es la solución. Pues al enojarse y aprovecharse de la gente puede funcionar, pero luego la odiarán por ello. Ella ya lo había vivido en el pasado con sus hijos, con los cuales hizo esto y luego no volvió a saber nada de ellos. Pero había una solución. Va a usar a medias su consejo. Pero al revisar la agenda que le dejó Oliver estaba tan agotada, había tanto que aprender y tan poco tiempo. Así que usará sus propios métodos. Lanzaba la agenda y solamente se centraba en el problema. Y Jen le sugería actuar un poco. Así le susurraba al oído qué debía hacer, y al parecer fue excelente, por lo que platicarán con el emperador. Llegaba el día de la reunión mensual de gabinete. El marqués de Senia venía preparado para convencer al emperador de que cueste lo que cueste, debe abandonar a la emperatriz. Pero en eso el líder de los plebeyos mencionaba que también hay un rumor de la hija de uno de los funcionarios más notables, o sea, de él. Y ahí sí que no le gustó nada. Y eso que ese rumor es verificado. Algo simple, pero que se puede malinterpretar. Senia se creía la gran cosa hasta que le pararon el carro y le pedían ubicarse. Ahí todos son funcionarios del gobierno. Pero en eso ya ingresaban al salón de reuniones y sorpresivamente todo estaba tan bien decorado. Parecía esto un banquete imperial, nadie entendía nada, hasta que la emperatriz se presentaba diciéndoles que nadie se ha equivocado de salón. Les daba la bienvenida y les informaba que hoy ella, Penélope Vermian, la emperatriz de la Bata, dirigirá la reunión de gabinete. ¿Y esa cara de confusión? Pero así Penélope iniciaba con su ataque. Al parecer todo esto fue idea de Jen, quien le pedía a Penélope hacer del salón un ambiente en el que ella se sienta a gusto. Será extraño para ellos, así que ganará ventaja, y así planificaron todo juntos. Prácticamente Penélope organizó una fiesta de té para los funcionarios del gobierno. Ofrecía postres y té, y aunque Senia estaba en contra de jugar al té, Penélope sabía que en la ley no hay algo que lo prohíba, y enseguida dar la secundaria. Según la historia, se dice que la primera reunión imperial fue celebrada en una mesa donde se sirvió el té. Así que era una buena idea continuar con esa tradición. Aunque Senia sí estaba buscando la quinta pata al gato, el líder de los plebeyos estaba contento. Para ellos, sí era un gesto amable de la emperatriz crear un ambiente tan agradable. Ya se sentaban y lastimosamente los nobles no podían irse, o todo estará en manos de los plebeyos. Además, Senia sabía cómo humillar a la emperatriz, por no conocer nada sobre la reunión. Pero así la reunión inició. Uno de los nobles mencionaba sobre el recaudo insuficiente de impuestos en las provincias y que era injusto, pero Penélope sabía sobre esos sectores, quienes fueron azotados por inundaciones, y es lógico que se recauden menos impuestos para ellos. Poco a poco la inundaban de preguntas y Penélope había estudiado mucho, así que respondía todo con gran habilidad. Barmon estaba feliz, por fin está demostrando su capacidad, pero Senia mencionaba que el hecho de que el hermano de la emperatriz no apruebe el examen para convertirse en funcionario del gobierno debe ser porque ya no existen cupos. Sabía que será difícil responder, pero Penélope empezó a reírse, diciendo que simplemente su hermano no es apto para ser funcionario del gobierno. Y Parión, por otro lado, sentía que hablaban mal de él. ¿Pero está con Rubí? Pero Penélope agregaba que su hermano solo lo ha reprobado una vez y no volvió a presentarse, pero al ver que Senia estaba tan interesado en sus asuntos familiares, lo invitaba a tener una audiencia con ella. Y esto sí que lo avergonzó.
Aunque en eso el líder del partido plebeyo lanzaba la pregunta del millón. Preguntaba sobre el rumor que anda circulando acerca de un amorío de la emperatriz y esperaba que ella se hiciera responsable por ello. Penélope respondía que lo asumirá. Asumirá su responsabilidad, pero para hacerlo debe descubrir la verdad, y así decía. Adelante. Ingresaba la marquesa de Senia y se presentaba ante la emperatriz. Penélope anunciaba que ella ha sido quien ha iniciado tal rumor y no podía negarlo. Jane hace días había iniciado una investigación encontrando que en todos los eventos sociales de esta semana hay una persona que ha asistido a cada uno de ellos y es alguien de alto rango, la marquesa de Senia. Además, Bart sabía que es amiga de la princesa Julia y ya Jane pensaba interrogar a la marquesa, pero Penélope prefería convocarla a la reunión de gabinete y preguntarle ahí si es culpable, así le dará la oportunidad de rectificarse. Por eso estaba hoy aquí. Su esposo estaba frustrado, pero Bart era rotundo al pedir silencio, pues Penélope pedía que la marquesa de Senia diga la verdad. Ella asumía la culpa rápidamente. Había hablado de más, pero solo dijo la verdad. Penélope aprovechó esto para contar la verdad, pero antes tenía un testimonio de su antiguo prometido, Lord Gordon. Mencionaba que la emperatriz jamás hizo nada deshonesto durante sus 3 años de compromiso. Y si rompió con ella fue porque jamás logró conquistar su corazón y ya no insistió. La marquesa pensaba que solo fue un canje para que liberaran a Lady Gordon, y no es así. Penélope había pedido su liberación ese mismo día tras lo ocurrido, pero el marqués de Senia quería saber sobre el príncipe Julson. La marquesa de Senia decía que oyó lo que ocurre con el príncipe, y eso de oír quería saber de quién lo oyó. Penélope entendía entonces ese rumor lo inició otra persona. Quería saber quién, y así la marquesa confesaba que se lo dijo la princesa Julia. Mientras ello, la princesa estaba feliz de la vida festejando su victoria. Hasta Julson estaba confiado en que su hermana por fin hizo algo bien. Ella ya se veía en los brazos de su Bart, pero en minutos llegaba su informante. Le decía que en la reunión de gabinete nombraron a la princesa como la culpable de haber esparcido el rumor. Le contaban todo, sobre todo que Penélope dirigió la reunión del gabinete y que citó a la marquesa de Senia ahí. Así que Senia la hundió. Dado a esto, todo se aclaraba. Sabían que Julia está enamorada del emperador, pero iniciar un rumor era tan bajo. Pero en eso Penélope le agradecía a la marquesa y esperaba verla luego de la reunión para que le dé más detalles. Así se la llevaban, resguardada y humillada. Tras eso, Penélope pensaba asumir su castigo por no haber cumplido su deber, pero no pensaba tolerar que nadie mancille el honor de la familia imperial con mentiras. Así que pensaba investigar todo esto a fondo y castigar a los culpables. Con los días las investigaciones siguieron. Julia negó todo, pero con esto pusieron guardias para impedir que los hermanos de Turán salgan del Palacio del Oeste, al menos hasta que deban regresar a su reino. Por otro lado, la marquesa se desterró solita de la alta sociedad, pues perdió influencia. Mientras ello, Barmont convenció a los nobles que dejen de pedir que destronaran a la emperatriz. Y todo se solucionó, pero Penélope se llenó de eventos. Tenía audiencias por acá, debía estudiar y nada de diversión. Pero aquel día que parecía que tenía otro evento en la tarde se canceló. Bart había ido solo en la mañana para que en la tarde pueda tener una cita con la emperatriz. Por fin diversión. Ya salían ambos como incógnitos. Vieron cosas por allá, comieron algo delicioso por maracuyá, recibieron flores por más acá y así pasaron toda una tarde felices y contentos. Estaban de lo más a gusto en el parque. Bart le contaba que quería seguir cumpliendo la promesa de ser cercanos de forma romántica, tener una relación como el resto de personas. Y eso emocionó a Penélope, por el hecho de que lo recuerda. Pero es que para ella esto ya era así. Penélope estaba feliz de haberse casado con él y le agradecía lo mucho que él la ha apoyado para restaurar su reputación. Pensaba ya confesarle algo que debió decirle hace mucho tiempo. Empezaba diciéndole, usted me... y ¡bum! Salía un ¡ay, cállate! Y era la voz de Ruby. Penélope rápidamente los miraba y bueno, descubrió la verdad oculta. Ruby está saliendo con su hermano Parión y eso sí que la enojaba. Rápidamente se acercó a ellos y los interrumpió y claro que Parión estaba impactado.
Tras ser descubiertos, todos fueron al palacio. Parión y Rubí no sabían cómo manejar la situación, qué decir o cómo justificar su unión. Pero lo que más enojaba a Penélope es el hecho de que no le hayan dicho nada. Pronto Parión contó la historia de cómo ocurrió todo ello. Y todo fue el día en que Rubí llegó a vivir con ellos. Van 2 semanas saliendo, pero Parión ha estado enamorado de ella desde que la vio por primera vez. Pero tuvo que ocultarlo por años. Después de que bailó con Rubí en el baile de debutantes, fue a su casa para pedir permiso para cortejarla, pero el conde Barmon no lo aceptó. Por más que Parión revelaba que sus intenciones son sinceras, Barmon no quiso escucharlo, pues para él su Rubí merece ser duquesa y no pensaba entregarla a un simple varón. Desde ese día evitó a Rubí tanto como pudo. Y puede que haya hecho mal, no debió huir, aunque quien lo iluminó a luchar fue Penélope, quien sin importar las clases sociales luchó por convertirse en una gran emperatriz. Así que por ello Parión ya no volverá a huir, luchará hasta conseguir la aprobación de su padre y casarse con ella. A la final, este día fue muy especial, no solo para los emperadores, sino también para esos 2 tortolitos enamorados. Mientras tanto, en la casa de los Deucalion, la señora seguía en cama y Senia estaba furioso. Aunque en eso parecía su hija, una mujer muy rebelde con él, pero al quedarse solo, sabía que lo mejor es desaparecer a la emperatriz. Ella arruinó su reputación, así que enviaba una carta al príncipe Julson. ¿Qué planearán? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Y como siempre les digo, no se olviden de pasarse por nuestro canal principal, Bere te lo cuenta, en donde encontrarás muchas más historias. ¡Hasta la próxima!